Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Qué bueno es compartir nuevamente un nuevo tema de formación espiritual. Con el tema, ¿conoces en realidad a Dios y sus designios? Oiga esa pregunta. Porque sucede que vamos a hablar del siervo Job. Y el siervo Job aparentemente desconocía en realidad a Cristo. Por eso es importante cuando hablamos sobre la conversión. Es importante, estimados hermanos, cuando hablamos un poco de tener un encuentro personal con Jesucristo, con ojos abiertos, es decir, en vida y corazón palpitando. El corazón que palpita tiene vida. Cuando la persona ya no le palpita el corazón, ya no puede abrir sus ojos, lógico, ya no tiene vida. Por lo tanto, en esta oportunidad vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 42, en el versículo del 1 en adelante. El libro del siervo Job, que el hombre que sufrió, que el hombre, hermano, que llegó a quedarse sin nada por envidia de Satanás, probándolo para que él, simple y sencillamente, Satanás lo que quería que Job maldijera el nombre de Dios, le echara la maldición, ¿verdad? Como decimos nosotros. Entonces, en el capítulo 42 vamos a leer esa historia en la que espero que a nosotros también nos ayude de alguna manera. La leemos como siempre, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 42, verso 1. Job respondió: reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias, superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Yahvé, después de hablarle así a Job, se dirigió a Elifaz de Temán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta oportunidad, estimado hermano, estamos hablando de aquel hombre llamado siervo, el siervo Job. Un hombre que sufrió más que cualquiera de todos los seres humanos que existimos en este mundo. Y muchas veces nosotros llegamos a decir, es que ya no aguanto, ya no soporto, es que ya no tengo fuerzas. Y quizás todavía no hemos sido tocados, probados, como lo fue este gran hombre. Por eso en la historia, todo el mundo que ha leído la Sagrada Escritura ve en la figura de Job cómo la paciencia, cómo la fe, cómo la humildad, la perseverancia en creer en Dios y creerle a Él, y ahora lo podemos evidenciar. Job, después de tantas desgracias, llegó a ser nuevamente el hombre más rico, más que antes. Y nos dice así la Sagrada Escritura, no lo estoy diciendo yo. Oiga lo que dice el verso 10. Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara la anterior, porque había intercedido por sus amigos, y aún Yahvé aumentó al doble todos los bienes de Job. Los aumentó el doble después de que se convenció también Dios
que Job no lo maldijo. Porque era el pleito de Satanás contra Dios. ¿Se recuerdan? Es el capítulo 1, siempre de Job. Cuando le dice Satanás, le echa en cara a Dios y le dice, Job está así contigo porque no le hace falta nada. Oiga, no le hace falta nada. Todo lo tiene, todo lo posee, riquezas, hijos, vacas, bueyes, cabras, asnos, burros, camellos. Y todo eso que estoy mencionando, ¿se recuerda? Todo eso Satanás se lo quitó, se lo arrebató. Dejó en la nada. Solamente le quedó su esposa. Todos los hijos, las hijas, también se los mató. Y sin embargo aquel hombre, hermano, se mantuvo firme, fiel a Dios. De último, como decíamos, parece que en el video anterior, Satanás utiliza a su propia mujer y le dice a Job, mira cómo te tiene tu Dios, maldícelo y muérete. Cuando Job se vio lleno de llagas, lleno de lepra, lleno de esa escarcha, hermano, sanguaza, donde ese hombre nadie lo quería ni ver, y los amigos de lejos que venían a verle, pues valga la redundancia, de lejos mismo se quedaban observándolo. Nos lo vieron, hermano, ahí sin ropa, porque no podía ponerse ropa porque no aguantaba el ardor, la picazón que le quemaba, que le ardía, porque el cuerpo estaba, hermano, ensangrentado de tantas llagas. Y cuando la gente le quedaba viendo, como en aquel tiempo, vale recordar que en aquel tiempo una persona que tenía lepra, ese tipo de llagas, era consecuencia a su pecado. Y por eso Job se levanta y dice, no, amigos, yo no estoy así por mis pecados, yo no he cometido pecado. Estoy siendo probado. Estimados hermanos, y ahora cerramos el último capítulo del libro de Job, el capítulo 42, y observamos cuando Job también hace un análisis, su autoanálisis de conciencia, y se reconoce que le había fallado a Dios. Reconozco que lo puedes todo, porque en un momento dado, como cualquier ser humano, como cualquier cristiano, católico, convertido, al verse, hermano, totalmente en la desgracia, no ha de ser fácil. Hasta el más grande ha de dudar, ha de caer en ese momento de la impaciencia, de la duda, y puede perder lo que Dios le tiene preparado. La gran bendición, la que ahora hemos visto en el verso número 10 y 11. Le volvió a dar aquellas grandes riquezas en una forma doble. Pero primero tuvo que reconocer y decir, reconozco, Señor, que tú lo puedes todo. Hermano, muchas veces eso es lo que falta, lo que nos falta a nosotros. Reconocer que quien lo puede todo en esta vida es Dios. No eres tú, no soy yo, no son nuestros medios, no es lo económico, no es lo material, no es el trabajo, no es la cartera, no es las cuentas en el banco. ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántos doctores que ellos mismos, hermanos, conociendo la ciencia, no han podido rescatarse de esa gravedad, de esa enfermedad de muerte, y se han muerto en medio del dinero? Los gobiernos, por ejemplo, el presidente, los reyes, las reinas, ¿fueron eternos? No. Entonces, lo que sí es eterno y debe de ser eterno para trascender nuestra vida a Dios es la fe, es, hermano, la seguridad, es la confianza en la palabra y promesas de Dios que un día se van a revelar, se van a traducir en realidades en nuestra vida. El problema es que nosotros, hermanos, solo queremos vivir en medio de la riqueza, en medio de la sonrisa, en medio de la felicidad.
en medio donde hay solo de agarrar y comer y beber y no sufrir. Cuidado, porque ahora estamos ante el gran siervo llamado Job. Reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. ¿Cuáles son los planes, los proyectos de Dios para con nosotros? Muchas veces los desconocemos. Pero el hombre y la mujer que camina en fe, creyéndole a Dios, confiando en su palabra, hermanos, vamos a mantenerlos en ese nivel de fe, en ese nivel de esperanza. Y realizando las obras de caridad, porque eso nos va a hacer trascender a nosotros a la salvación. Cualquier texto, cualquier predicador que tú escuches en una vela, en un novenario, siempre va a hablar de las promesas de Dios a los que le sean fiel hasta el final. Y que Dios pagará a cada uno según sus actos, según sus acciones, según sus obras, va a decir. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, ahí nos habla bien claro. En el capítulo 13 y el versículo 11, ahí nos va a decir: esta es la hora de la paciencia para los santos, para los que perseveran, para los que sean fieles. Esta es la hora de la paciencia. Y dice: puesto que los que perseveraron hasta el final, que descansen en la paz del Señor, porque sus obras les acompañan. Después de muerto, dicen muchos predicadores, muchas sectas, muchos pastores protestantes que no creen en la fe de la Iglesia Católica, en lo que predica la Iglesia Católica, aunque sea desde la Biblia, dicen: no, solo basta creer en Cristo y estamos salvos. Para mí eso queda entre dudas, hermano. Porque si yo digo creer en Cristo, que creo en Cristo, y no hago acciones evidentes, coherentes a lo que predico, a lo que creo, no hay cristianismo auténtico y verdadero. Las obras de misericordia son las que a nosotros nos van, hermano, marcando la pauta, marcando el camino. Si en realidad este corazón de piedra, este corazón duro, se va doblegando, haciéndose parecido al de Cristo, vamos a hacer buenas obras. Y como dice el Apocalipsis, tú lo puedes leer si quieres, donde nos dice pues que las obras acompañan al ser humano después de muerto. Si es bíblico, no estamos mintiendo. Yo a ver si lo encuentro un poco rápido. Capítulo 13 dijimos, ¿verdad? 13, versículo 11. Vamos a ver. Vamos a leer esta otra que encontré más rápido. Esta la encuentro en el capítulo 14. Capítulo 14, versículo número 12. Este es el tiempo de aguantar. Dice un poco distinto, pero parecido, es igual. Es el tiempo de aguantar. La paciencia, pues. Ahí nos quiere hablar, nos quiere remontar a entender que el que tiene aguante es porque tiene paciencia. El que soporta tiene paciencia. Para los santos no se refiere a cualquier persona. Tiene que ser un cristiano, hermano, auténtico, una persona que vaya en pro de la santidad, que esté trabajando, perseverando por la santidad. Y por eso dice, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que estamos guardando la fe en Cristo Jesús el Señor. Entonces oí una voz que decía desde el cielo. Escucha lo que dice el Apocalipsis, aquí el apóstol San Juan. Desde el cielo oyó una voz que decía: escribe esto, felices desde ahora los muertos, felices desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan.
Palabra de Dios. Sus obras los acompañan. ¿A quiénes? A los que hayan muerto, oiga, en el Señor. Es decir, perseverando, sirviéndole al Señor. No es para cualquier muerto, no es para cualquier fallecido, no es para cualquier persona. Lo siento para aquel hermano, aquella hermana que tal vez está de luto con su pariente ahí tendido, hermano. Pero estas palabras no es para cualquiera, para cualquier difunto. Es para aquel difunto que también luchó, que perseveró, que se entregó, que se esmeró en la perseverancia y que está muriendo en los brazos de Cristo, en la fe en Cristo. Entonces, para ellos, que descansen de su fatiga. Es más, y dice, felices desde ahora los muertos. Hermano, entonces podemos ver cómo en aquel tiempo el siervo Job nos viene como a dar un programa de vida. Por eso le dije al principio, no creo que haya habido una persona que haya sufrido más que el siervo Job. No creo que haya habido un hombre, una mujer. Bueno, entre los laicos hay muchos pobres económicamente, ¿verdad? Y que tal vez desconocemos y que han muerto también en la desgracia. Han muerto quizás de hambre, sin comer, sin que nadie les dé trabajo, sin que nadie les regale una tortilla, sin que nadie tenga compasión, misericordia de ellos. Pues posiblemente, ¿verdad? Y eso Dios los tiene en cuenta en esas personas, porque a lo mejor hay personas a su alrededor y no vieron la necesidad, no han querido ver la necesidad de esos pobres, ¿verdad? Mendigos o viudas que están necesitados. Pero en esta oportunidad el siervo Job reconoce. Hoy hay que reconocer también nosotros. ¿Quién es el que lo puede todo? Dios el Todopoderoso. ¿Quién es una persona fundamental para nosotros los católicos que dijo también esa palabra? ¿Te lo recuerdo? No. ¿Te acuerdas tú? La Santísima Virgen María. El que todo lo puede, dijo ella, ha hecho cosas grandes en mí. Grande es su nombre. La Santísima Virgen María también entendió quién es el que todo lo puede. Y le reconoció, y lo alabó, y lo bendijo, y lo exaltó, y lo glorificó, así como hoy también lo está haciendo el siervo Job, diciendo estas palabras. Eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia, lo que nos pasa a nosotros cuando perdemos la paciencia, ¿verdad? Cuando estamos siendo probados, cuando los vemos, hermanos, disgustados, frustrados. Hablamos sin analizar lo que estamos diciendo. Cosas que no conocía. Él mismo reconoce que no conocía a Dios. Yo te conocía solo de oídas. Eso es lo que pasa con muchos dentro de la iglesia, que vamos a la iglesia, pero no abrimos nuestro corazón de par en par a Dios. No hemos ido a tener un encuentro con Él de corazón abierto, como decía hace unos minutos, en un retiro. Una persona que ha ido a un retiro espiritual difícilmente puede salir de ese retiro diciendo, es que yo no sentí nada, es que yo no conocía a Dios, es que yo no lo sentí en mi corazón, yo no sentía al Espíritu Santo. Muy duro puede ser esa persona. Y solamente va a salir, hermano, vacío, va a salir una persona sin gracia, sin alegría, ¿verdad? Enojada de un retiro, solamente que él o ella no quiso abrir su corazón a Dios. Yo te conocía solo de oída. Pudiéramos decir entonces que Job, aún siendo temeroso de Dios, tenía este problemita, tenía este pequeño error, que todavía no conocía a Dios en realidad. Pero ahora te han visto mis ojos, por eso retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Pero ahora te han visto mis ojos. ¿Cuál fue la forma en que Job está diciendo que ahora sí ha visto a Dios? ¿Sabe? No es que lo vio así parado delante de él. No es que Dios le llegó, ¿verdad?, a darle la mano, sino que lo vio reflejado cuando su cuerpo lleno de lepra, de llagas, de sanguaza, de suciedad, de sangre, de mal olor, comenzó automáticamente aquella piel a convertirse como la piel de un niño. Entonces,
Job se regocija y dice estas palabras preciosas. Quería buscar esa frase también. Dice acá, por ejemplo, ahora te han visto mis ojos. La pregunta de Job sobre el sufrimiento y la muerte no han sido contestadas, pero ahora nos damos cuenta que ahí no estaba lo esencial. Dios ha respondido, Dios se ha manifestado y Job ha empezado a vivir como quien ha sido liberado milagrosamente de su soledad. Las palabras que les fueron dirigidas por Dios parecían reproches, pero el solo hecho de hablarle manifestaba el amor de Dios. Lo mismo que las protestas de Job disimulaban su búsqueda del Dios vivo. La búsqueda del Dios vivo. Él buscaba en el fondo conocer a Dios, y por eso lo dice, te conocía de oídas, pero no había tenido ese encuentro personal con Él. Nosotros los que hemos ido a un retiro hemos tenido encuentros personales con Cristo Jesús, pero no es que lo hayamos visto físicamente, no es que nos hayamos encontrado con Él en el retiro, lo hemos abrazado. No, sí lo abrazamos, sí nos abrazó de una forma simbólica, es decir, espiritualmente. Sentimos su paz, sentimos su amor, sentimos esa gracia, esa alegría, y eso nos ha hecho reconocer que Dios está vivo, que Dios escucha las peticiones, las plegarias, el dolor, el sufrimiento, la soledad de sus hijos, y viene a su encuentro, y viene a acariciarlo, y viene a abrazarlo, y viene a darnos una nueva vida. Viene a darnos, hermano, un nuevo rostro, una nueva identidad, una nueva persona, porque ya no somos aquella misma que vivíamos en el pecado. No dudemos de Cristo, no dudemos de Él. Él está siempre a nuestro lado. Muchas veces estamos siendo probados como oro fino. A veces queremos ser oro fino, pero se nos olvida que el oro fino también es probado. Lo pasan por el crisol, lo pasan por el fuego para ver si es oro del verdadero, del auténtico, del fino. Y así nosotros como cristianos nos va a pasar. Por eso hay que tener paciencia. Armémonos de paciencia. Armémonos de la fe en el Señor. Armémonos, hermano, del amor de nuestro Señor Jesucristo. Tu amigo y servidor Marvin Corado nuevamente te acompañó en un nuevo tema espiritual. No te olvides de compartir nuestro video. Ayúdanos, colabóranos para llegar a más hermanos. Bendiciones para todos.